Hoy vamos a hablar de las estructuras de los edificios industriales. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, la bibliografía fundamental de la presentación de hoy es Construcción Industrial, Introducción y Conceptos Básicos, por lo que podéis seguir el libro. Está totalmente basado en el libro. El índice, si bien he ido añadiendo cuestiones que creo que son de interés. La estructura de un edificio es una parte muy importante, como puede ser obvio, lo cual es obvio, pero siempre tenderá un edificio a tener una funcionalidad: aislar un determinado volumen del exterior, sostener cargas fijas o móviles y contener empujes horizontales. Pero además tenemos una serie de factores de diseño de esa estructura: factor económico, factor tiempo, factor estético, de disponibilidad y de utilidad. Bien, pasa a la siguiente, por favor. De forma muy esquemática se ha dividido las diferentes tipologías estructurales en estructuras de fábrica de obra, estructuras de hormigón, estructuras metálicas y estructuras mixtas. ¿Vale? Pasa a la siguiente. Las estructuras de fábrica de obra ya se conocen desde hace muchísimo tiempo. Tenemos ladrillos de carácter cerámico, que antiguamente eran macizos, ahora ya son más huecos, y normalmente ahora se utilizan para cerramientos no estructurales, si bien se pueden utilizar para cerramientos estructurales si están pertinentemente dimensionados. Pasa a la siguiente. Hay fábrica de bloque de hormigón y fábrica de ladrillo cerámico. El bloque de hormigón, este es el típico bloque italiano. Tenéis muchos tipos de bloque de hormigón. Os invito a que en internet evaluéis los tipos de bloque que tenéis. Tenéis el alemán, lo que llamamos nosotros el alemán, el italiano, el multicapa, etc. Con ellos se pueden hacer muros de carga. Tiene que tener bien claro uno, cuando dimensiona esos muros de carga, que utiliza el Código Técnico de Edificación, documento básico de seguridad estructural de elementos de bloque de carga, y que tienes que tener claro qué tipo de elementos estás utilizando y qué tipo de mortero estás utilizando. Pasa a la siguiente. ¿Qué sucede? Lo que quiero que tengáis claro es que si se os ocurre utilizar un bloque de carga como estructural, hay tres categorías. La categoría A, de ejecución, en donde se utilizan piezas que dispongan de certificaciones y especificaciones sobre su tipo y grupo, dimensiones, tolerancias, etc. Que el mortero tenga especificaciones sobre su resistencia a compresión a 7 y 28 días, que la fábrica disponga un certificado de ensayos previos a compresión según la UNE, es decir, que alguien haya hecho esa fábrica y la haya ensayado, y que haya una inspección diaria de la obra ejecutada. Tela para hacer una categoría 1. Para hacer una categoría 2 se pide que se disponga las especificaciones del mortero, las resistencias a compresión y a flexión a 28 días, y que durante la ejecución de la obra se haga una inspección diaria de la obra ejecutada. Y la categoría C es cuando no se cumple ni la A ni la B. ¿Para qué sirve la categoría A? Para fábrica pretensada. Fábrica pretensada solo puede ser categoría A, y sí, se puede pretensar la fábrica. En Baleares no se hace muy a menudo, pero se puede hacer. Categoría B, fábrica armada. Uno de los dos profesores de esta asignatura, que no soy yo, hizo el proyecto de una discoteca con fábrica armada, y esa fábrica armada tiene que ser categoría A o B, es decir, que todos los días el director de ejecución de obra, desde mi punto de vista, tal y como yo interpreto el Código Técnico de Edificación, debería hacer una inspección diaria de la obra ejecutada. Atendiendo a que vosotros podéis ser directores de obra y directores de ejecución de obra, deberíais estar todos los días en la obra comprobando que los armados que habéis dispuesto en proyecto son los que se ponen en obra. Por lo que cuando la gente me dice, no, yo quiero una cosa barata, una cosa barata que se haga con muro de bloque, que sepáis que a poco que ese muro tenga según qué esfuerzos, tiene que ir armado. Y cuando va armado hay que ir a verlo todos los días, aparte de tener los certificados pertinentes. Y la categoría C solo es para muros de bloque que no van armados, ni horizontalmente en los tendeles son, en una hilada de bloques, en el mortero se puede poner lo que llamamos coloquialmente un murfor, y también se pueden rellenar los huecos entre los
bloques, rellenar de hormigón y con barras de acero corrugado. Que sepáis que no es muy conveniente que una estructura industrial la planteéis con muro de bloque, ¿de acuerdo? Ya solo para ser de fachada, en general te pide que sea categoría B y que lo tengas que ir a ver todos los días. Imaginaos que no sea solo de fachada, sino que sea además un muro portante. Habéis quedado pertinentemente avisados de que hay que saberlo dimensionar y sobre todo hay que controlarlo. Pasas a la siguiente, por favor. Estructuras de hormigón. Bueno, las estructuras de hormigón tienen una serie de características que ya habéis visto en la parte de estructuras y el texto que os podéis leer en el libro, con las diapositivas, y tienen unas características muy determinadas. Tienen buena resistencia al desgaste, gran resistencia al fuego, convirtiéndolo en un material muy valioso para determinados casos en edificios industriales y de otros tipos. Cuando tengáis que tener una RF importante, es bueno ir a estructuras de hormigón. La resistencia a la corrosión, y ya que las armaduras de acero presentes en el hormigón armado quedan protegidas por el propio hormigón, es más elevada que en estructuras metálicas, ¿de acuerdo? Entonces tiene sus ventajas. ¿Qué desventajas tiene con respecto a una estructura metálica? Que es mucho más pesada. El hormigón, per se, normalmente, un 50% de su resistencia se dedica a aguantar su peso propio, en general, o más, si son estructuras muy diáfanas. Tenemos el hormigón in situ, y ahora pasa a la siguiente, por favor. Y tenemos estructuras de hormigón prefabricado que son ciertamente adecuadas para muchos tipos de edificios industriales que acabaréis proyectando cuando salgáis de este máster. Las estructuras de hormigón prefabricado, pues vamos a ver, bueno, las cualidades que tiene, aparte de tener las cualidades del hormigón, es pues su grado de prefabricación, lo cual nos permite reducir los tiempos de ejecución de obra. El tiempo de ejecución de obra de una nave como esta, en cuanto a estructura se refiere, no es que sea más corto, es que la parte importante se hace en taller. Entonces, mientras tú estás haciendo cimentación, se está fabricando en taller el resto de la estructura. Entonces, no es que sea mucho más corto, pero es que está solapado. Entonces, el cómputo final sí que es más corto, porque la ejecución de estos pilares, estas deltas y estas correas que veis aquí, se hace en obra, se hace en taller, y por lo tanto la colocación de los pilares es relativamente rápida con la maquinaria correspondiente. Luego los tiempos de obra y la seguridad del operario en teoría está más garantizada, porque en teoría el operario está trabajando en un taller y luego más o menos con autopropulsadas y grúas se monta todo el edificio, toda la estructura del edificio. Pasa a la siguiente, por favor. Y ahora, esta parte de la bibliografía no es la que tenéis en el libro, pero sí que la tenéis referenciada en la asignatura, que es el boletín de la FID, de la Federación Internacional de Hormigón, número 74, que trata sobre el planeamiento y diseño, el libro de planeamiento y diseño de estructuras prefabricadas, de estructuras de edificios prefabricados, o de edificios con hormigón prefabricado. Bien, la intención siempre de una estructura prefabricada es su simplicidad. Pilares, jácenas, placa alveolar en este caso. ¿Qué tipos de elementos podemos tener? Pilares, ya sean de sección circular o cuadrado o rectangular. Vigas, ya sean de sección rectangular en T, en I, en T invertida o en L invertida. Estas en T invertida y en L invertida, o estas rectangulares, suelen ser para apoyar placas alveolares que sirven para hacer los forjados, o vigas en doble T o pi, según el autor, para que estos son elementos de forjado. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Criterios de diseño. Bueno, es muy importante. En vuestro caso del proyecto que estáis haciendo no es tan importante, porque seguramente tenéis planta baja más 1, pero cuando empezáis a hacer edificios más altos tenéis que tener en cuenta que tenéis que soportar fuerzas horizontales. Esas fuerzas horizontales generan empujes horizontales, y esos empujes horizontales normalmente se soportan con elementos apantallados o con cruces de San Andrés. En el caso de estructuras prefabricadas de hormigón, estos muros a cortante que soportan estos esfuerzos horizontales se tienen que intentar disponer de forma simétrica. Es decir, si yo pongo uno aquí, tengo que poner otro simétrico aquí, si pongo uno aquí, otro simétrico aquí, y el núcleo de comunicación en vertical en este edificio, que es un corazón,
que tiene muros en los dos sentidos, en los dos ejes. Y pues que me puede venir el viento de aquí, me puede venir de aquí, y por lo tanto los dos ejes tienen que estar soportando cierta rigidez o teniendo cierta rigidez a esa deformación. Otra cosa muy importante en cuanto a este tipo de elementos es que deben llegar hasta el suelo y no tener discontinuidades. No puede ser que yo me plantee una fachada como esta y luego esto no llega al suelo si no confío toda la resistencia estructural a exclusivamente los pilares, porque esto para un sismo es una pedrada, porque todo el cortante que se va a generar se va a ir solo a estos pilares de aquí, por mucho que yo rigidice las plantas superiores. Y no puede ser que unas lleguen y otras no. Sí tengo que tener en cuenta mucho viento o mucho sismo. Pasa a la siguiente, por favor. Estos son soluciones que no pueden pasar. Que el elemento rigidizador no llegue hasta el suelo o que tenga una planta en la que no esté. Pasa a la siguiente. ¿Está unido en toda su longitud? Sí. Está unido a los forjados, que son diafragmas rígidos. Esto, ¿eh? No. Son varias piezas, pero aún así están conectadas mediante tornillería, que es capaz de transmitir esfuerzos. O tornillería o uniones de junta húmeda. Pasa a la siguiente. Entonces, lo que hay que evitar es que estos núcleos rigidizadores no estén dispuestos de forma simétrica. Si estamos en zonas de alta sismicidad, que no es el caso de Baleares, y sobre todo si tenemos que soportar grandes esfuerzos de viento. No es vuestro caso, repito, pero lo digo para que adquiráis los conocimientos. Cuando en las asignaturas anteriores os hablaba de cruces de San Andrés o de rigidizadores, tenéis que tener en cuenta que estos se intentan poner de forma simétrica. Pasa a la siguiente, por favor. Porque si no, cuando viene un sismo suceden estas cosas. Tenéis el fenómeno de pilar corto, en donde se transmiten grandes cortantes por el hecho de tener muy poca longitud. Y esto te puede suceder por el hecho de poner un pretil que te haga de barandilla. Si rigidizas, claro, cuando te viene el sismo tienes el pilar mucho más corto y esto afecta a la estructura, de tal forma que te pueden salir rótulas plásticas aquí y generarte mecanismos que no te interesan. También hay que tener en cuenta que en la edificación prefabricada todo se basa en anclajes. Este es el caso de un sismo donde los anclajes no han funcionado y la fachada se ha venido abajo. Yo he visto exactamente el mismo caso, que toda una fachada se ha venido abajo de un prefabricado, no por una carga horizontal debida a sismo, sino por una carga horizontal debida a un cas de fibló, en castellano sería un tornado, pequeño tornado, en Menorca. Una nave prefabricada que pasó un cas de fibló y justamente estaba enfrente de otra nave y tiró de la fachada y no estaba bien ejecutado el detalle de entrega entre la jácena en U que soportaba el panel de fachada y se cayó toda la fachada. No pasaba nadie, obviamente, porque vio un cas de fibló, supongo, en ese momento, pero se quedó como esta fachada de aquí. No sé, quiero decir que no es algo tan ajeno. Y estos detalles pues sí que pueden pasar. Pasamos a la siguiente. Bien, entonces, como concepto estructural sí que tenéis que tener en cuenta que si hacéis una estructura muy liviana, que suele ser la de una nave industrial, luego hay que rigidizarla horizontalmente. Os recuerdo que cuando venga el viento, por ejemplo, de aquí, pues, o de aquí, me da igual, yo lo que tengo es una gran cercha que es capaz, bueno, se supone que todo esto es un diafragma rígido porque aquí hay correas o placas alveolares que conectan una parte con la otra y toda la carga al final se va a parar a esta supercercha de aquí, que si la dibujo en planta, tiene, en este caso, esta forma de aquí. En realidad lo que se suele hacer es cruzar las diagonales, ¿vale? Esto es en planta lo que tenéis. Si el viento viene de aquí, ¿qué sucede? Que esta diagonal se estira, 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 esta diagonal se estira. Este cordón se estira y todo lo demás funciona con presión. Y va a parar a dos pilares y uno dice, hombre, estos dos pilares aguantan lo mismo que los demás. Pues no, porque estos dos pilares, ahora dibujo en perspectiva caballera,
Estos dos pilares van a hacer lo mismo, van a tener como un voladizo en donde este punto se intenta ir para allá y entonces esta diagonal se va a estirar, esta diagonal se va a estirar, este montante se va a estirar, esto se va a comprimir, esto se va a comprimir, esto se va a comprimir. Van a funcionar como una celosía. Y lo mismo pasará con el otro. Entonces esto es como un gran pilar de gran canto que evita que esto baile. Este es un punto. Lo que pasa es que esta configuración está planteada para cuando el viento viene en este sentido, esta diagonal se estira, este pilar se estira, este diagonal se estira. ¿De acuerdo? Se suelen hacer las dos cruces porque cuando sopla el viento en este sentido, estas diagonales pandean y no funcionan. Cuando viene el viento en el otro lado, entonces este pórtico, que seguramente si traéis en un polideportivo, en una avenida industrial, siempre veréis un pórtico que tiene las diagonales y lo veis en este caso en un sentido y en el otro sentido. Aunque este pórtico solo está planteado para el viento en un sentido, cuando te viene el viento así y cuando te viene el viento así. Habría que hacer algo análogo para cuando venga el viento del otro lado. Pasa a la siguiente, por favor. Dime. La estructura estaría incompleta. Sí, esto es para explicarlo, pero quiero decir que lo único que haría falta es, donde tienes una diagonal en un sentido, tenerla en el otro y ya te funcionaría. También se puede plantear el diafragma rígido de la parte superior exclusivamente con un diafragma rígido, una losa formado por placas alveolares y una capa de compresión, si fuese necesario, que te conectase todo el diafragma de arriba. Entonces, si este punto se desplaza un poco en horizontal, pues arrastraría el resto de puntos, porque esto es una jácena de gran canto en este sentido. Es decir, si yo cojo este ordenador, cuando yo aprieto aquí, todo se va a conjunto, porque esto es un sólido rígido. Y esto es lo que intentaría hacer esa cubierta o ese forjado a esa altura. Y entonces tendría que buscar mecanismos resistentes que traspasasen en algún punto de la estructura hacia abajo esos esfuerzos. ¿De acuerdo? Ya sea con cruces de San Andrés o con paneles rígidos de arriba abajo. Pasa a la siguiente. Este es el nudo. Pasa dos atrás. Este nudo de aquí, pasa adelante, en donde las diagonales obviamente veis que están a tracción y los montantes están a compresión, tal y como os he comentado ahí, en ese nudo de ahí. Pasa a la siguiente. ¿Tengo que hacer soluciones en las que haya diagonales o haya núcleos rígidos o haya pantallas acortantes? Exclusivamente no, puedo hacer soluciones mixtas, en donde haya diagonales, en donde haya núcleos rígidos y donde haya pantallas acortantes. Pero ya os digo que esto es un problema si tengo cierta altura o tengo estructuras muy ligeras. Cuando tengo estructuras muy ligeras lo que se suele es ir a diagonales de cruces de San Andrés, etc. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, lo que esta diapositiva os viene a decir es que esto son diafragmas rígidos. Todas estas plantas son grandes diafragmas rígidos que van a desplazarse y girar todos por igual, con respecto al centro de torsiones de la planta. ¿Dónde está el centro de torsiones de la planta? No voy a entrar mucho, pero estará entre este panel y este diafragma rígido, estará más cerca de este núcleo de comunicación vertical, estará un poquito más cerca de este núcleo de comunicación vertical porque tiene más rigidez. Hay que intentar que el centro de acciones y el centro de torsiones, es decir, donde está la rigidez del elemento, fijaos, imaginaos una planta como esta, que estoy analizando el viento en este sentido, si yo pongo un elemento rígido aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, simétrico, claro, ¿dónde está el centro de rigidez de todos estos elementos? Pues está justo en el centro. ¿Y dónde está el centro de las acciones del viento? Pues también está en el centro, porque las acciones de viento hacen así. Y esto es muy adecuado, ¿por qué? Porque entonces la planta solo se desplazará. Pero imaginaos que pongo solo las rigideces en este elemento, en este lado de aquí, y no las pongo aquí. ¿Dónde está el centro de torsiones? Está aquí. Cuando esto lo someta a viento, esto no solo se desplazará en horizontal, sino que girará. Tendrá un giro y un desplazamiento. Estos puntos se moverán mucho menos que estos, porque se desplazarán en este sentido. Esto es una simplificación muy rápida de lo que sucede y de por qué hay que poner de forma relativamente simétrica cuando tengo edificios susceptibles de deformarse mucho por el viento o por el empuje horizontal que corresponda, si no pongo de forma simétrica los elementos rigidizadores. Por lo general, los diafragmas se colocan
colocan en las edificaciones, se colocan en las escaleras. En las escaleras siempre suele haber, y luego además si necesitas en más sitios, en más. Entonces, por ejemplo, una configuración típica sería en el núcleo central. Si te basta, para vuestro caso, con que lo hayáis pensado de alguna manera, obviamente no es necesario que lo dimensionéis, pero que lo tengáis en cuenta, que decir, bueno, tengo que tener cruces de San Andrés, ¿dónde las pondré? Si tengo grandes luces y grandes vanos, porque yo veo que mucha gente está haciendo grandes cubiertas y creo que es importante que en un sentido y en otro tengáis cierta resistencia al viento. Carlos, disculpa, ¿a qué te llaman cruz de San Andrés? Una cruz de San Andrés es esto. Para los no católicos es esto. Es un cuadrado con las dos diagonales dibujadas. ¿Vale? Una cruz de San Andrés es cuando tengo una diagonal y la otra diagonal. ¿De acuerdo? ¿Qué supone una cruz de San Andrés en alzado? Pues esto es un pórtico, pero si el viento me sopla de aquí, esta diagonal se estira y es mucho más resistente un elemento a tracción. Fíjate que eres incapaz de ver cuánto se deforma esto a tracción por mucho que lo estire, sin embargo, a flexión es mucho más deformable, pero de otro orden de magnitud. Entonces, sin la cruz de San Andrés, sin la diagonal, esto se deforma muchísimo, como te he deformado ese papel. Con la diagonal, esto prácticamente, si la diagonal es de cierta entidad, es muy difícil que notes que este punto se ha desplazado en horizontal. En estructura metálica de gran envergadura se usa. Y en estructuras de hormigón también, prefabricado, si es necesario. En general, en Baleares, para naves industriales de luces normales, no se está utilizando porque no es necesario. El viento no es tan potente, ni el sismo es tan potente. ¿De acuerdo? Pero en estructuras metálicas sí que casi siempre, independientemente, porque son tan livianas que necesitas las de hormigón prefabricado con su propio peso ya, digamos que suponen una resistencia a ese empuje horizontal. Pásalo así. Bueno, entonces una estructura de hormigón prefabricado puede contener pilares con ménsulas, con vigas que sean las propias fachadas y con placas alveolares. Pero es que además hay toda una serie de construcciones mixtas en donde puedo utilizar placas alveolares para lo que me interese, pilares metálicos para lo que me interese. De hecho, hay otro FIT Bulletin que habla de construcciones mixtas. No os lo he colgado, pero quien esté interesado en hacer una estructura mixta, si quiere ojearlo, pues se lo puedo prestar. Por favor, pasa a la siguiente. En general, los tipos de elementos que suele haber en una estructura de hormigón prefabricado pues son estos. Una cimentación, que puede ser en cáliz, bueno, ya veremos los tipos que hay, pilar, jácenas, placas alveolares para los forjados, vigas delta, se llaman delta porque hacen la forma de la letra griega delta, y elementos de cubierta, que pueden ser vigas tubulares, que son pues como placas alveolares de un solo alveolo, vigas en T, vigas en doble T, o lo que sea. Y veis que la estructura, bueno, tiene que tener cierto orden. Eso sí que es necesario, que si quiero hacer una estructura prefabricada de hormigón, es económica porque se repite el mismo elemento. Si yo hago una estructura prefabricada de hormigón que haga una planta así, que cada elemento sea de su padre y de su madre, no va a ser económico. ¿De acuerdo? Si este elemento que se repite varias veces, entonces me hará un buen precio porque lo repite varias veces y la ejecución es más rápida. Pasa a la siguiente, por favor. Las estructuras prefabricadas de hormigón luego tienen cerramientos también de hormigón. Se pueden hacer. Puedes hacer una estructura metálica con un cerramiento de panel de hormigón y una estructura de hormigón con un cerramiento metálico. Pero ya que estoy hablando de todo, pues ahora mismo hablo de los cerramientos de hormigón, que pueden ser paneles con junta vertical o junta horizontal, depende de lo que me interese, con contrafuertes, por si necesito soportar ciertas cargas. Hace no mucho se me planteó que querían hacer una nave que contuviese algarrobas, y entonces se planteaba qué empuje tenían las algarrobas y cómo podíamos resolverlo. Pues se plantearon pilares de hormigón, y en la zona donde estaba el pilar de hormigón se planteó que, bueno, si este es el cerramiento típico de hormigón, en vez de hacer un cerramiento solo típico de hormigón, se dispusiese que en planta ese cerramiento típico tuviese
pues dos contrafuertes, que no son contrafuertes al uso, porque no es que estén por gravedad soportando nada. Esos contrafuertes vendrían aquí, por panel, o sea, es un panel de 250, 240 con contrafuertes, y entonces aquí que estuviese el material almacenado. Esto generaría un empuje, y este empuje, ¿qué haría? Comprimiría el panel de hormigón y traccionaría las armaduras que están en el contrafuerte, de tal forma que tengo una sección en T trabajando a momento positivo de forma perfecta. Aquí los armados a tracción y aquí la zona comprimida. Si os acordáis de estructuras, cuando hacíais una sección rectangular, teníais una zona comprimida y una zona traccionada. Pues esto funciona como una sección rectangular de este canto, pero sin todo este material de aquí. Y el panel luego continuaba, aquí se quedaba el contrafuerte y él continuaba al cerramiento de la fachada. Esto de aquí puede ser hacia afuera, en este caso se planteó hacia adentro para que soportar un esfuerzo sobrevenido del comportamiento del edificio. También tenéis que tener en cuenta que estos pilares pueden tener unas ménsulas para los puentes grúa del edificio industrial que estéis tratando. También hay una corriente ahora de edificios prefabricados en donde la fachada es un panel portante, pero esto es más para viviendas y no lo recomiendo para edificio industrial. Pasa a la siguiente. En las estructuras de hormigón prefabricado hay diferentes tipos de forjado. Hollow core floors, que son placas de alveolares, en donde tienes la placa alveolar pretensada con un carácter muy direccional. Rivet soffit floors, que son elementos con... Rivet viene de costilla, es decir, con una canaladura muy clara. Elementos masivos de losa, que lo que tienes es una prelosa y luego lo que haces es hormigonar encima de la prelosa. Elementos compuestos de forjado y placa. Y Beam and Block Floor Systems, que son forjados de vigueta y bovedilla, que son estos de aquí, en donde tengo una vigueta y una bovedilla. Estos son los de, digamos, de costilla, o en doble T o en pi, y este tipo de forjados es una prelosa pretensada, en donde, o pretensada o no, pero normalmente pretensada, en donde se disponen luego piezas de pórex para aligerar el forjado. Tienen algunos problemas de cortante, en este caso están resueltos con una celosía, pero sí que he visto en congresos elementos que han fallado por una patología cortante, por un elemento pretensado, por tener aquí muy poca alma. No es lo que le pasa a las placas alveolares, que tienen muchos nervios, ni tampoco a estos nervios tan generosos de aquí. Luego esto de aquí, yo no os digo que huyáis de ellos, pero que seáis conscientes de que hay posibles patologías en el arranque, porque cuando uno pretensa, y ahora lo explico muy rápido, cuando uno pretensa en el arranque del pretensado, claro, aquí se forman unas compresiones locales que lo que hacen es que estas compresiones al final se enfrentan a una sección totalmente comprimida en el final. Para que estas compresiones lleguen aquí se forman unas tracciones. Y aquí se forma una fisura que se suele llamar fisura de boca de cocodrilo, porque hace una forma así. Esta fisura de boca de cocodrilo en este tipo de elementos es letal, porque te corta del todo los únicos dos nervios que van de arriba a abajo y la resistencia cortante desaparece. La edad de transmisión de pretensado es importante, hay muchos factores importantes, pero bueno, en cualquier caso, este tipo de elementos aquí no se fabrica, hay que traerlo de la península, pero que sepáis que tienen según qué aspectos a tener en cuenta. Pasa a la siguiente, por favor. Para dimensionar, preguntas de dimensionado. Os he colgado una serie de cuestiones que podéis tener en cuenta. Una placa alveolar puede tener una luz máximo de 20 metros, teniendo espesores entre 120 milímetros y 500 milímetros. Y una placa de 500 milímetros es una placa considerable, me siento encima más alto que en una silla. Las unidades más comunes de ancho son 60 centímetros, 120 centímetros o 240 centímetros. Y los pesos más o menos de 2,2 kilonewtons metro cuadrado a 5,5 kilonewtons metro cuadrado. Si queréis especificaciones más claras, en Baleares tenéis dos fabricantes de placa, uno que llega hasta 30 y otro que llega hasta 50 centímetros de canto, y no tenéis que cogerlas de un libro, que más o menos están bien, pero que no son las específicas. Luego tenéis placas en pi,
Había un fabricante, quebró en Baleares, ya no se fabrican estas aquí, pero que van de 200 a 800 centímetros, de 20 a 80 centímetros de canto, y puede llegar hasta luces de 30 metros. Luego este elemento es muy similar al anterior, y luego tenéis vigas de prelosas y vigas convencionales. En cualquier caso, para forjados convencionales tenéis normalmente estos de aquí, para que se vendan en Baleares, para las cargas que estáis planteando vosotros, entre 2 kilonewtons, 3 o 5 kilonewtons. Pasa a la siguiente, por favor. Si uno quiere dimensionar, tiene muchísimos manuales en donde puede predimensionar. Entonces, si uno se plantea una placa de 20 centímetros de canto, luz que tiene y carga viva que puede disponer, pues claro, obviamente a más carga, menos luz. Si quiero tener una carga de 400 kilos metro cuadrado, puedo llegar hasta 10 metros de luz. Si quiero una placa de 40, pues tengo aquí una placa de 40. Una doblete de 800 de canto, pues puedo llegar hasta 20 metros. Aquí vais viendo posibles dimensionados. Lo digo porque si alguien tiene un número, quiere hacerse un número gordo, pues aquí tiene cómo hacerse un número gordo. Pasa a la siguiente. Este es el del manual de AIDEPLA, esta es otra referencia, lo tenéis aquí. Y tenéis forjado de armado de viguetas armadas, forjado de viguetas pretensadas y forjado de placas alveolares. Es antiguo porque solo llega hasta 12 metros y luego se han seguido haciendo placas alveolares, pero si uno quiere saber el canto en centímetros y a la luz que puede llegar, pues esto está planteado para un tipo de carga que tenéis en el AIDEPLA. Pasa a la siguiente, por favor. Y si tienes diferentes tipos de carga, pues puede dimensionar aquí luz a la carga que puede llevar, a la curva que se vaya. Siempre la carga se está refiriendo a total, incluido el peso propio, y luego va al momento a la izquierda y al canto que necesita a la derecha para placa alveolar. Cuadros de estos hay muchísimos. Pasa a la siguiente. Luego, aparte, no solo están esas piezas estructurales tan clásicas que tenemos, sino que hay un arquitecto, ingeniero, ahora no recuerdo, Fischach, que hizo una serie de secciones que, aparte de funcionar bien a flexión, porque tienen cabeza comprimida, flexión positiva, cabeza comprimida, como una sección en T, y el elemento traccionado, pueden servir pues para hacer lucernarios, para hacer diferentes tipos de cubiertas. Esto está muy extendido en Italia, aunque en la península también hay gente que lo fabrica y que se puede traer a Baleares para hacer una cubierta pues que no sea una simple cubierta horizontal o una simple cubierta inclinada, que tenga cierto juego. Pasa a la siguiente, por favor. Criterios de diseño. Esto ya paso a elementos de cerramiento. Características de fachadas de panel de hormigón prefabricado. Bueno, pues tenéis la capa de hormigón, el aislamiento térmico y la capa de fuera. Y entonces tenéis la resistividad, bueno, el aislamiento acústico que os hace cada uno de este tipo de elementos con respecto al tráfico. ¿Cuántos decibelios os aísla ese tipo de elemento? Si tenéis un panel sencillamente de 10 centímetros, pues te aísla 46 decibelios. Y así, pues tenéis todas las combinaciones de lo que podéis llegar a aislar. Pasa a la siguiente si os interesa aislar. Entonces, un esquema de un edificio industrial con pórticos, digamos con costillas, pues podría ser perfectamente este de aquí. Pasa a la siguiente. Este podría ser un esquema de un parking, que es, pensad que estas plantas pueden estar inclinadas perfectamente, lo único que hay que hacer es inclinar las jácenas y ordenarlo. También se pueden hacer gradas, siempre que el elemento sea repetitivo. O sea, una estructura prefabricada de hormigón, ¿cuándo se da cuenta? Se da cuenta cuando el elemento lo repites. Este elemento lo tienes repetido aquí, repetido aquí, repetido aquí, y lo vas repitiendo, y vas repitiendo la grada, pues claro, este elemento sale más asequible y en tiempo de ejecución más rápido si lo haces prefabricado que si no. Si la grada, cada asiento es diferente, cada meseta de grada es diferente, pues obviamente ahí ya prefabricado no te sirve. Ya pasamos a los detalles constructivos. Este es el detalle de una placa alveolar con su capa de compresión. Hay veces que se sugiere en la bibliografía disponer este tipo de elementos para que el diafragma rígido sea mucho más activo o sea mucho más eficiente. En general no es necesario. Pasa a la siguiente. ¿Cómo se disponen esos elementos constructivos? Pues tienes aquí una prejácena con las placas alveolares que las apoyas y
y tanto la jácena como la placa alveolar se termina de construir con una capa de compresión que funciona para soportar las compresiones de esta jácena que tiene armado aquí y las compresiones de estas placas que tienen los armados principalmente en la cara inferior para soportar los momentos positivos. Estos elementos pueden ser pretensados normalmente las placas y las jácenas pueden ser armadas o pretensadas. Diseño de detalles tanto para muros como para pilares. Este es un tipo de detalle típico que se rellena por vainas. Lo único que hace uno es, cuando llega a obra, pues hace un cajeado aquí, deja unas vainas y aquí con grout o microhormigón, como le llaman algunos, o mortero de alta resistencia, lo que hace es las varillas que ha dejado como en espera, se coloca el pilar que se aploma con trocitos de piedra o con puntales, se coge la aplomada y luego cuando ya está bien aplomado se suelta el grout y se espera a que frague el grout. Pasa a la siguiente. Este es el típico detalle de una jácena rectangular en el que salen los estribos y todo esto es hormigón in situ. Hay gente que pone tapones o hay gente que no. El hormigón lo que suele suceder es que entra en el alveolo y si tienes que poner un conector lo pones en esta zona de aquí, conector a positivo. Luego también tenéis llaves de cortante verticales para tipos de muros. Luego este sería el detalle, pasa al siguiente. Este sería el detalle de entrega entre dos jácenas delta y un pilar. Hay muchos tipos, pero lo que se dejarían son vainas. En el pilar saldrían unas varillas de acero pasivo, normalmente B500S, y se rellenaría de grout para hacer por lo menos una junta que soportase cortantes. El momento flector no se transmite de la jácena al pilar, pero sí que se transmite el cortante por si viene un empuje horizontal. Pasa a la siguiente. Lo mismo sucede con vigas de directriz recta, que se pueden hacer uniones atornilladas, y esto es un pilar puesto en el suelo, obviamente, donde se ven las ménsulas, en este caso a media madera, y las esperas correspondientes. Pasa a la siguiente. Las entregas de los pilares con los suelos hay tres tipos, fundamentalmente, por vainas, que las vainas pueden estar tanto en cimentación como en el pilar, con Peicos es una marca comercial, con herraje prefabricado que ya tiene unas esperas. Lo que te hace ese herraje es generarte un hueco y generar una solución como si fuese una estructura metálica, porque tú al final tienes una varilla roscada que sale y un pilar que justo te hace unos recovecos en donde viene una chapa, 4 trozos de chapa, pasas el pilar, pones las tuercas y con esas tuercas nivelas y solo tienes que rellenar de grout para que entre todo en contacto, porque la tracción ya la tienes asegurada con estos herrajes que están por solape anclados al resto del armado de la estructura. Y uno muy típico que se ha hecho durante muchos años, ahora ya cada vez menos, que es el cáliz. El cáliz prefabricado lo que hace es empotrar literalmente el pilar. Ese cáliz, hay prefabricadoras que ejecutan todo el cáliz, pero lo normal es ejecutar solo este cáliz de aquí. Vosotros cuando fuisteis a una fábrica a verlo, creo que visteis el encofrado de un cáliz, si no recuerdo mal, y solo se ejecuta esto prefabricado que lleva unas esperas. Esas esperas se disponen sobre lo que va a ser el hormigón in situ, que ya se arma en obra, se pone ese cáliz, se hormigona todo junto y entonces esto ya forma un todo uno, un totuo en catalán, y se dispone el pilar que se aploma con cuñas a un lado y al otro. Cuando se han dispuesto esas cuñas para que esté bien aplomado el pilar, se rellena de microhormigón o de grout el espacio intersticial entre el cáliz y el pilar y ya queda empotrado el elemento. Pasa a la siguiente, a la anterior. Este sería una sección en donde se vería pues ese apoyo puntual para aplomar el pilar en el tiempo en el que se está fraguando el grout en la vaina. Pasa a la siguiente. Y esto sería el mismo detalle pero al revés, que donde se mete el grout es en la cimentación. Lo que pasa es que aquí es más difícil de comprobar que ha colmatado de grout todo el elemento. La solución anterior es la que yo siempre he visto, porque uno, pasa a la anterior por favor, ve cómo sale de aquí la lechada y entonces significa que eso está colmatado. En la siguiente solución es más complicado asegurarse de que esto está bien ejecutado. Pasa a la siguiente.
Esto es por dentro la solución prefabricada de ese herraje que os estoy comentando. El herraje tiene estas recepciones de aquí que por solape se une a la armadura principal, que es una armadura convencional de hormigón, tanto para pilar circular como para pilar rectangular o de sección cuadrada. Hay pilares prefabricados que para llevarlos a obra los pretensan. En general en Baleares no se hace, porque las medidas de los pilares pueden ser el punto más desfavorable cuando lo estás transportando a la obra, porque si un pilar puede llegar a tener 20 metros de longitud, cuando te lo llevas a la obra te lo estás llevando en horizontal y solo el peso propio está generando unas flexiones en el pilar según cómo lo apoyes. Entonces hay veces que el pilar se pretensa en su directriz a pesar de que vaya en contra de su estado final, porque tú le estás aplicando todavía más axil. Esto es el diagrama de acciones de lo que sucedería dentro de un cáliz, que cuando este elemento está sometido a un axil y a un momento flector, pues claro, el cáliz recibe compresiones aquí, y el terreno recibe tracciones aquí y compresiones aquí. Luego ese cáliz debe estar dimensionado para recibir todas estas cargas, fruto de este axil y de este momento flector. Pero bueno, no es vuestro caso. Si un día os metéis en una prefabricadora como ingenieros industriales a dimensionar estos cálices, pues bueno, ya buscáis más bibliografía, pero no creo que sea el caso ahora que tengáis que plantearos esto, pero que sepáis que un cáliz funciona así. Pasa a la siguiente, por favor. Además, ya por la nueva instrucción se plantea que para que aquí no haya problemas de punzonamiento en esta y poder dimensionar al mínimo esta zapata de aquí, se ponen juntas a cortante. Una junta cortante trabaja de la siguiente manera: yo tengo una entrada del hormigón prefabricado y otra entrada aquí del hormigón prefabricado, y esto se rellena con hormigón in situ. ¿Qué sucede aquí? Que cuando esto intenta deslizar, aquí se me forma una biela de compresión de esta superficie a esta superficie de aquí, impide el deslizamiento por compresión. ¿Me he explicado cómo funciona una junta cortante? Esta junta cortante la podéis tener aquí o la podéis tener en una placa alveolar. La placa alveolar lo que hace es, entre una y otra te hace una junta cortante. Cuando intenta bajar una, se forma esta junta cortante y la otra baja de forma solidaria. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, formas de resolver tenéis muchísimas. Tenéis apoyo simple, tenéis apoyos a media madera, tenéis ménsulas que pueden quedar embebidas en la propia estructura, que son con elementos metálicos. Pasa a la siguiente. No voy a entrar mucho en estas soluciones, pero sí que las soluciones típicas las tenéis que saber. Pues una ménsula convencional con un elemento aquí que es una viga en L, que apoya la placa y no necesitas encofrado. ¿Qué sucede? Que aquí ya veis que se forma un momento torsor en la viga. Este momento torsor fue muy patente en el edificio aquí de María Alcover, Antonio María Alcover, que se hizo con este sistema de aquí, y que estas vigas giraron, y se veía que giraron, a pesar de que, pasa a la siguiente, en su entrega estuviesen ancladas a la ménsula. Elemento de Jácena, en este caso no es el invertida, sino solo una semiviga o semiviga, sí, está perfectamente conectado a la ménsula. Y entonces, cuando esto intenta girar en el sentido horario, este perno se estira y contiene ese giro, pero lo contiene yo siempre explico lo mismo, que yo cuando estoy tumbado soy más alto que cuando estoy de pie, porque para estar de pie tengo que soportar mi carga. La relación carga-deformación es bidireccional. Cuando aguanto una carga me deformo, pero es que para aguantar una carga me tengo que deformar. Entonces, para aguantar esta torsión me tengo que deformar. Y esa deformación se vio en el proceso constructivo, en el momento, se vio que esas jácenas se torsionaban, como no podía ser de otra manera. Pasa a la siguiente, por favor. Estructuras metálicas. ¿Qué ventajas tiene la estructura metálica? Pues la estructura metálica tiene la ventaja de que es muy liviana, que me permite un poco más de juego que la estructura prefabricada de hormigón, porque puedo hacer estructuras relativamente más complejas, no debe estar todo tan ordenado, y se puede resolver todo por tornillería. Bueno, se pueden resolver las uniones por tornillería, por soldadura. Lo normal es que en taller tire de soldadura y cuando vaya a obra atornille. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, es el fuego. No sé si habéis visto incendios de estructuras metálicas.
Claro, hay que protegerlas al fuego, no quedan tan bonitas como son realmente, porque son muy esbeltas, pero luego tienes que poner verniculita encima. Para edificios industriales la resistencia al fuego tiene que ser mucho más elevada que en según qué casos, para una vivienda de 100 metros cuadrados. Luego, el aspecto final del elemento metálico no es, pasa al anterior por favor, no es este de aquí. Es esto de aquí, o recubierto de verniculita, o recubierto de un pladur porque he puesto un recubrimiento específico de pladur para soportar resistencia a fuego, etcétera. Pasa a la siguiente. Bueno, no entro en todo el texto, sino que yo intento con la clase aportar un poco más. El libro lo tenéis, este es el texto del libro y de la referencia. Pasa a la siguiente, por favor. Esto también lo tenéis colgado en los apuntes, referido a edificios industriales. Guía para arquitectos, diseñadores y constructores. Vosotros vais a ser diseñadores de edificios industriales después de acabar este máster, y como viene siendo común y como ya habéis visto en los edificios de estructura prefabricada, hay que tener en cuenta los esfuerzos horizontales. Los esfuerzos horizontales, si os fijáis, aquí tenéis pórticos que se van repitiendo, pero que van generando una cruz de San Andrés aquí, porque todos los empujes horizontales en este sentido se van a soportar en este pórtico de aquí, que va a ser un pórtico que tenga todo este canto de aquí, desde un pórtico al otro, unos 5 metros de canto. Esto es una celosía de 5 metros de canto. Esto transversalmente tiene muy poca rigidez. Un elemento como este tiene muy poca rigidez transversal, pero si yo dispongo que de este elemento a este elemento haya cruces de San Andrés, tendré una rigidez como equivalente a la de disponer un elemento así. Entonces, aquí tenéis posibles cruces de San Andrés que se ponen en el primer y en el último pórtico normalmente. Podéis tener no elementos basados en sección, sino elementos basados en celosía. En el primer caso, ¿Sí? ¿por qué se arriba también? Porque lo que intentas siempre que el centro de torsiones esté cerca del centro de acciones. Aquí el centro de torsiones estaría en medio de estas dos, y aquí el centro de torsiones estaría aquí, que está muy cerca del centro de donde van las acciones. Porque si no, toda la estructura te giraría. O sea, estos elementos de rigidez horizontal antes eran paneles verticales, pero ahora son cruces de San Andrés. Y lo que intentas es que ese grupo de... digamos que, ¿cómo lo explico? Con palabras no técnicas. El centro de incidencia de esta rigidez y de esta rigidez está justo aquí, que es en el centro de donde se van a aplicar las supuestas cargas que van a afectar a esta nave, ya sean de viento o de sismo. Lo mismo sucede aquí. Como solo pongo una, la voy a poner lo más centrada posible, porque si la pongo en un lateral, cuando me venga el viento... ¿Me explico? Vuelve a suceder lo mismo. Puedo tener elementos en celosía o elementos en celosía con atirantados. Vuelvo a tener elementos en celosía, ¿veis? Aquí rigidizo tanto en un sentido como en el otro. Veis que aquí pongo cruces de San Andrés también en otro sentido. Y si las pongo en los dos laterales, están centrados, su resultante está centrada, y si no la pongo en los dos laterales, lo pongo lo más centrado posible, porque su resultante está en el centro. Y bueno, más de lo mismo con diferentes configuraciones. Pasa por favor a la siguiente. También puede haber configuraciones en arco que también hay que rigidizar. ¿De acuerdo? Y esas configuraciones en arco pueden ser o de sección o de celosía. También puedo tener configuraciones de estructuras de mallas espaciales. Esto podría ser el ejemplo de la National Gallery de Mies van der Rohe en Berlín, edificio que recomiendo a todos ir a ver algún día si vais a Berlín. Y puedo tener pretensados exteriores o puedo tener una estructura en arco. Pasa por ejemplo a la siguiente. Estos son pórticos tipo, y al final se utilizan mucho para naves industriales estos pórticos tipo. Si bien es cierto que podéis tener un elemento representativo, luego hay mucha parte de la nave industrial que lo que impera es la economía, y la economía tiende a este tipo de pórticos, en donde tienes o cubiertas un poco abovedadas en arco, o tienes cubiertas a dos aguas o cubiertas mansardas con diferentes tipos de pendiente. Pasa a la siguiente.
En cualquier caso, todo esto es lo que puedo conseguir con estructura metálica. Puedo tener, son diferentes ejemplos, vigas curvadas, vigas a dos aguas, siempre fijaos que por ahí hay cruces de San Andrés, si os fijáis, y luego puedo tener elementos de vigas void, en donde, como tengo poca carga, puedo partir. Una viga void es el fruto de coger un perfil IPE, perfil en I, y hacerle un corte así, desencajarlo y soldarlo. ¿Qué consigo con eso? Tener más canto. Pasa a la siguiente, por favor. Predimensionados. Cuando habéis preguntado por predimensionados de estructuras de acero, pues fijaos, para 25 metros de luz, con esta disposición, 2,5 metros de altura. Con esta disposición, también. Con esta disposición, 1,5. Depende de lo que necesite, puedo tener esos predimensionados. Pasa a la siguiente, por favor. Ejemplos hasta dónde puede llegar. Estructura de Richard Rogers, el que ha hecho el Centro Pompidou, que no sé si el otro día dijimos que era de Foster, pero es de Richard Rogers, la central de Renault, que es el que ha hecho el Centro Pompidou. Y bueno, hasta dónde pueden llegar estructuras de pórtico de celosía, muy sencillas de repetición, o un poco más complicadas, y el montaje, que se hace con grúa y siempre con autopropulsada, y luego se atornilla. Pasa a la siguiente, por favor. Elementos de diseño, pues pensad que esas estructuras además pueden ser triarticuladas. Puedo tener una articulación aquí, una articulación aquí y una articulación aquí, de tal forma que el diagrama de momentos de esa estructura hace una cosa así. Si tengo la estructura, esto tiene sentido cuando llevo la estructura hasta el suelo y mi diagrama de momentos hace una cosa así. ¿Cuál es el contra de esta estructura? Que si uno evalúa, aquí tengo un gran empuje horizontal, porque esto funciona como un arco prácticamente. Entonces, todo esto tiene que intenta desplazar la cimentación en este sentido. Y eso lo tenéis que saber, porque hay gente que dimensiona estas estructuras sin plantearse que aquí hay un empuje horizontal. Ese empuje horizontal existe, se puede soportar por empuje pasivo de la zapata o por rozamiento de la zapata o con un pilotaje, me da igual, pero que se tiene que tener en cuenta ese empuje horizontal. Yo la última vez que vi dimensionar esto, cuando dimensioné yo una de estas, me salió una zapata de 4,5 por 4,5 por casi 2, para que esto no se deslizase en horizontal, teniendo en cuenta el rozamiento de la zapata en su cara inferior. Era una estructura considerable para una lavandería, que era la lavandería de no sé cuántos hoteles a la vez aquí en Mallorca. Pero que sepáis que esto no es inmediato. Pasa a la siguiente, por favor. Elementos típicos de predimensionado, pues mirad, depende de la carga de nieve que quiera tener en cuenta, span es la luz que quiera tener en cuenta, las alturas, la inclinación de la pendiente, la distancia entre pórticos, pues el pilar que requiere y la viga que requiere. Pensad que luego normalmente se rigidizan las uniones, porque es donde tengo el máximo momento y quiero que allí se transmita el momento flector. Entonces las uniones se rigidizan con rigidizadores y con incrementos de sección. Pero bueno, que si queréis predimensionar cubiertas ligeras, pues más o menos ya tenéis una idea de por dónde van los tiros. ¿Vale? Ya sabéis que un IPE 500 es un perfil europeo en I que tiene 550 milímetros de altura. Un perfil en H es un perfil que tiene proporción H, o sea que es proporción cuadrada y que tiene 500 milímetros de altura. Bueno, es proporción cuadrada hasta 300 por 300, luego a partir de 300 se queda en 300 de base y el canto va aumentando. Pasa a la siguiente. Bueno, tenéis diferentes tipos de posibilidades de ejecutar estas naves. Ya sabéis que además estas naves pueden tener puentes grúas, pueden tener divisiones, cubiertas mansardas, pueden tener tirantes para soportar algo para soportar mejor la estructura, aunque este tirante se me antoja
inadmisible, porque si calculáis este tirante para que deformacionalmente esto no se abra, la sección que tiene que tener este tirante es descomunal. Luego, en general, para estas luces no se suelen utilizar tirantes, por favor, a no ser que sea una celosía propiamente dicha. Volvéis a tener aquí detalles constructivos y otra vez la tabla, que se me ha escapado 2 veces, pasa a la siguiente. Luego tenéis elementos de correa entre un pórtico y el otro, y esos elementos de correa muchas veces para abaratar son perfiles laminados en frío que tienen secciones abiertas, en Z o en U. Pasa a la siguiente. Y esos perfiles se disponen sobre las vigas o elementos principales. Pasa a la siguiente. Y entonces una estructura podría ser pues un pórtico con sus perfiles en Z, que además no solo se disponen para soportar la cubierta, sino para soportar la fachada. Y luego, como siempre, ojo, las cruces de San Andrés o las celosías para intentar que el soporte el viento en un sentido o en el otro. Pasa a la siguiente. Tipos de entrega, como hemos visto en los pilares, tipos de entrega de ese pilar al suelo. Pues si tengo este pilar, yo ya sé que este pilar es una articulación, porque no soporta momento flector, tiene solo dos anclajes aquí, esto solo soporta cortante. Esto sería para un pilar que se hubiese dimensionado como este, para solo transmitir cortantes, no momentos flectores. Este ya podría transmitir algo de momento flector, aunque no muy elevado, y luego este otra vez transmite también cortantes. Fijaos que este de aquí está pensado como un cáliz, ¿de acuerdo? Sin embargo, este está pinchado de otra manera. Normalmente los pilares metálicos te llegan con la chapa de anclaje, tú los presentas y con estos pernos de aquí que te están esperando, introduces una rosca abajo y una rosca arriba y con una plomada vas enroscando y se te va aplomando. Si enroscas más de un sitio, lo estás elevando o bajando de un sitio y lo aplomas, y cuando lo tienes perfectamente aplomado con roscas arriba y abajo, metes aquí un mortero sin retracciones o ligeramente expansivo para asegurarte que haya contacto entre esta cara de aquí y esta cara de aquí. Entonces transmites las tracciones por los pernos y las compresiones por ese mortero ligeramente expansivo o sin retracciones del pilar a la chapa de anclaje. Esta chapa de anclaje, si tienes que transmitir momento flector, puede ser más grande, con cartelas rigidizadoras en un sentido en los dos. Esto ya lo habéis visto, supongo. Pasa a la siguiente. Aquí tenéis un detalle de atornillado, de entrega entre una viga y un pilar, que a veces lleva rigidizadores y a veces no. Y luego tenéis la chapa de cubierta o de lo que necesitéis. Pasa a la siguiente, por favor. Las chapas de cubierta se suelen llamar cubiertas deck o cubiertas en las que tenéis una chapa que es la primera chapa, que es la que suele ser la portante, un aislamiento térmico y luego otra chapa canalada que pueden ir en ese mismo sentido o en sentido perpendicular para tirar las aguas fuera. Entonces tenemos una chapa portante, el aislamiento térmico y una chapa canalada para tirar aguas fuera. Esto es un panel sándwich, una cubierta deck que es muy típica en edificios industriales porque su relación aislamiento y precio, bueno, pues es muy adecuada. Pero ¿en qué se basa una chapa agregada? Bueno, pues que si cojo, déjame otro papel que no sea un examen, por favor. Si yo cojo este papel y pongo dos vigas aquí, este papel se deforma muchísimo. Pero si yo este papel, el mismo papel, con el mismo material, cojo y le hago una greca, ahora ya lo dejo así, bueno, ahora hago una greca, lo he hecho muy rápido y muy cutre, pero ¿qué sucede? Que las deformaciones no son las mismas, esto tiene mucha más inercia. ¿Por qué? Porque tiene área alejada de la cara de arriba y área alejada de la cara de abajo. Fijaos lo que hace la greca. La greca lo que hace es poner área lejos de su centro de gravedad, de tal forma que tengo inercia, flexión, y esto aguanta mucho más que el papel sin hacer la greca. En eso se basa una chapa grecada colaborante. Entonces, de un perfil al otro pongo una chapa grecada, que es la resistente, la de abajo, y luego otra chapa que puede ir en este sentido o puede ir transversal, porque me interese que vaya transversalmente, porque las aguas tengan que ir en ese sentido. Lo normal es que vayan en el mismo sentido, porque normalmente tenemos una estructura de pórticos, aquí están las correas,
y entonces yo disponga una chapa agregada que es interesante, que sea rígida en este sentido y que luego el canal del agua también vaya en este sentido. Pero no sería la primera vez que veo que el diseñador pide una chapa agregada en un sentido estructuralmente, el aislante térmico y una chapa agregada en el otro sentido para despejar el agua. Todos estos paneles tienen una solución de clipaje tanto con la estructura como uno con el otro. El clipaje de uno con el otro es súper importante para evitar que el agua se cuele. Es decir, al final, normalmente suele haber un solape importante entre una chapa y la siguiente para que el agua se cuele. Y tanto en este sentido que estamos viendo aquí, como en el sentido donde se acaba la chapa. Estas chapas pueden ser muy prolongadas, pueden ser de 10 o 12 metros, pero son limitadas, porque hay que transportarlas. Entonces, también hay un solape entre una y la otra, y un clipaje. Pasa a la siguiente, por favor. Las formas de chapa pues, son infinitas, pero esas chapas agregadas sirven también para la construcción mixta. Pasa a la siguiente, que lo veremos más adelante, pero también sirve para hacer fachadas. Tengo fachadas de panel hechos de estructura metálica, en donde tengo siempre pues, ese paquete de una estructura portante, una estructura de acabado y un aislamiento térmico en medio. Pasa a la siguiente. Y tengo diferentes formas de solape entre una y la otra. Siempre hay solape, siempre hay atornillado y todo eso se tiene que resolver de forma estanca. ¿De acuerdo? Tenéis muchas soluciones industriales, no voy a entrar en cuáles podemos utilizar y cuáles no. Lo que sí que quiero que sepáis que existen y que os tenéis que informar y decir, bueno, yo voy a utilizar esta por tal, tal y tal. Pasa a la siguiente, por favor. Y bueno, en nuestro país no, pero en muchos países hay soluciones de este estilo que a mí personalmente no me llaman especialmente la atención. Si una chapa es una chapa agregada, pues que no intente imitar una teja, pero que sí que sepáis que bueno, que está ese solape del cual os he hablado y que cada fabricante pues tiene su tipo de solape. Hay algunos que van sencillamente con clipaje, otros necesitan ir atornillados. Hay algunos que van con clipaje porque cuando clipas, ya cuando intenta volver, tiene un pestillo que no te deja volver. Pasa a la siguiente. Y hay soluciones de fachada, en donde también tenéis el clipaje correspondiente y el solape correspondiente para que cuando entra el agua, por mucho que sople el viento, y aquí hay un goterón, pero incluso si superase el goterón, pues ese agua no penetraría en la lana de roca y no pasaría al interior del edificio. Pasa a la siguiente. Tenéis soluciones que pueden ser fachada y edificio, y fachada y cubierta, y tenéis soluciones metálicas que pueden hacer las virguerías que queráis. Normalmente suele pasar lo que hemos visto en la presentación anterior, que un pórtico se va repitiendo porque económicamente es muy accesible. Pasa a la siguiente, por favor. Y el pórtico se puede tener la forma que tenga, pero normalmente es eso, que se va repitiendo y esa solución, bueno, si quieres que sea accesible, es que la repetición siempre es accesible, no económica, la repetición siempre es muy adecuada. Pasa a la siguiente, ya pasamos a estructuras mixtas. Las estructuras mixtas obviamente tienen las ventajas de una y de otra en lo que quiera tener en cuenta. Prefiero que os lo leáis, no os voy a taladrar sobre esto, pero que sepáis que soluciones mixtas están a la orden del día. Es decir, que no es que sea algo súper especial. Puedo elegir tener los pilares de hormigón y la cubierta metálica, al revés, o los forjados colaborantes o los forjados de placa, me da igual, puedo utilizar todo el abanico y montar lo que quiera. Pasa a la siguiente. Aquí tenéis unas secciones de pilares de sección mixta, ya sea con el pilar embebido, en donde luego externamente tengo hormigón, esto para fuego es muy adecuado. Luego puedo tener, esto es un pilar de hormigón realmente convencional, y esto es una viga mixta. Ahora veremos las vigas mixtas cómo funcionan cuando hable de los forjados. Y esto es una losa mixta. La losa mixta lo que tiene es que, lo veremos luego, pero es una greca de acero muy corrugado, o sea, que no es que tenga corrugas, sino es que tiene una superficie que se adhiere mucho, y aquí suelto hormigón encima. ¿Qué sucede con esto? Que tengo acero a tracción, esto si funciona positivo, tengo acero abajo, que ese acero tiene cierta inercia ya para aguantar el hormigón en fresco, cuando no está siendo resistente el hormigón. Cuando el hormigón fragua es una sección mixta en donde el hormigón trabaja fundamentalmente a compresión, a momento positivo, y el acero a tracción. Pasa a la siguiente, por favor. Las estructuras mixtas
tienen las principales ventajas que se presentan aquí. La construcción mixta posibilita la utilización solidaria del hormigón y el acero y ofrece las ventajas de ambos materiales y una gran versatilidad en el proceso constructivo. Su utilización se centra en puentes, viaductos y pasarelas o edificación en forjados y soportes, principalmente en edificios con luces y sobrecargas de importancia. La rehabilitación y refuerzos de estructuras está potenciando su uso para estructuras deterioradas, cambios de uso, etc. Empresillar pilares, etc. No vamos a entrar en eso. Las características estructurales son adecuadas porque tiene una reducción de canto para las vigas y forjados y se hace más patente cuanto mayor sea la luz de la pieza. Tiene mayor esbeltez de los soportes y el incremento de la rigidez mejora las condiciones de deformabilidad de la estructura. También tiene las desventajas de las dos, porque una estructura de acero y de hormigón a la vez, pues obviamente no tiene por qué ser la más asequible, o al fuego, si no está bien tratado, no tiene por qué ser la mejor. Desde el punto de vista constructivo, te da una gran posibilidad de detalles constructivos y de tipos constructivos y es una buena herramienta en manos de un buen proyectista. Pasa a la siguiente, por favor. Los criterios para la elección del tipo de estructura. Bueno, esto yo lo veo muy simplificado, pero bueno, tenéis que, en caso de solicitación previamente de atracción, pues utilizar estructuras de acero, a compresión estructuras de hormigón, con límites de limitación fuerte limitación de espacio para los perfiles. Bueno, claro, tenéis que ir a un perfil determinado de secciones de acero probablemente, solicitaciones fuertes o grandes luces. Esto está por discutir porque realmente con hormigón también se pueden soportar grandes luces. Bueno, lo que quiero que veáis es que hay una serie de criterios, que veáis el cuadro siguiente, en donde se pone el tipo de criterio y se va llegando a unas posibilidades: estructura de hormigón armado, pretensado, metálica y de acero hormigón mixta, en donde vas teniendo una serie de sís o no según el criterio que quieras aplicar. Pasa a la siguiente, por favor. Y por último, ya para acabar, vamos a hablar un poco de los forjados. Sé que ya habéis visto la nomenclatura de los forjados, pero vamos a hablar un poco de ellos. ¿Qué tipos de forjados podemos encontrar? En general, esta es una clasificación muy pequeña. Hay más tipos de forjados y hay más tipos de materiales, pero no entro en que haya en utilizar forjados de madera para edificios industriales, aunque se podría hacer. Forjados de toda la vida, de vigueta y bovedilla, ya sea de vigueta, de semivigueta pretensada o de vigueta autoportante. Se le llama autoportante porque ella sola ya puede aguantar todo el paquete antes de que frague sin apuntalar para luces de 3 o 4 metros, más no. 3 metros como mucho, 4 a lo máximo, porque esta viga tiene cierta inercia ya, como veis. Esta suele utilizarse para los forjados sanitarios. Cuando en una planta baja me interesa tener una cámara de aire debajo para que no haya filtración de humedad o que suba humedad por capilaridad, pues dispongo forjados sanitarios, y en estas latitudes es muy común poner forjados sanitarios hechos con forjados de vigueta autoportante y bovedilla. Esto es la bovedilla, o revoltó en catalán, y esta es la capa de compresión. Este elemento está pretensado, funciona muy bien a tracción, y la capa de compresión funciona muy bien a compresión. Entonces tengo una sección en T, como la que veis aquí, que esto está comprimido, esto está traccionado. Esta misma sección en T se produce con viguetas pretensadas, y aquí todavía lo que tiene mejor esta que esta es que aquí para el pretensado lo tengo que poner descentrado. Entonces estas viguetas me cogen mucha contraflecha y no puedo poner todo el pretensado que me gustaría porque a lo mejor me fisura arriba con esta contraflecha. Sin embargo, estas no. Estas tienen muy poquito hormigón, pero el pretensado está centrado. Entonces estas viguetas están todavía más optimizadas porque utilizo menos hormigón pretensado y puedo poner más pretensado. A veces pasa que son tan esbeltas que por poco que se me desvíe el pretensado se me comban en horizontal, pero bueno, con estos forjados se puede llegar a luces de 6 metros. Si pongo doble vigueta, es decir, que pongo 2 viguetas, puede llegar hasta 7 metros. ¿De acuerdo? Este mismo forjado se puede hacer con una vigueta alveolar, una viga alveolar que es una placa alveolar pero de un solo alveolo, y entonces puedo llegar hasta luces de 8 metros. ¿De acuerdo? Normalmente la relación luz-canto de este tipo de forjados pues es del orden de un 20avo. Si os miráis la EHE pues tenéis una aproximación mejor, pero si quiero 6 metros pues tengo que irme a 30 centímetros de canto. ¿De acuerdo? Pase siguiente. Losas alveolares son más esbeltas,
y pretensan todo el elemento. También tienen capa de compresión y son estos elementos de aquí. Hay losas alveolares de pocos alveolos, de 3 o 4, y hay losas alveolares de 9 alveolos. Estas losas alveolares también tienen la ventaja de que alguno puede pasar, si se le ocurre, pasar instalaciones de poca entidad, cableado, etcétera, por el interior, pero sobre todo que aguantan grandes luces y grandes cargas. ¿Perdón? Sí, no. Luego lo que pasa es que en general lo que se suele hacer es un falso techo o pasar las instalaciones vistas. Estos son placas alveolares. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Dudas, ruegos, preguntas? Pasa a la siguiente, por favor. Un reticular bidireccional no está. Pasa a la siguiente. A la siguiente. Y pasa... ¡Ay! Me lo he saltado. Bueno, un reticular bidireccional, no sé por qué han desaparecido la diapositiva, la tenía, pero es un forjado que lo voy a tener que dibujar a mano alzada. Es un forjado que fundamentalmente lo que haces es disponer en sección unos casetones recuperables o no que te generan esta sección, y esta sección se genera en los dos sentidos, se traba y armas en los dos sentidos, de tal forma que tiene rigidez, tiene resistencia a flexión tanto en una dirección como en otra. Pensad que estos de aquí son unidireccionales. ¿Qué sucede? Que se comporta como una losa, porque ya sabéis que cuando una sección en T está traccionada, está sometida a momento positivo, pues este elemento está traccionado y este elemento está comprimido y se comporta prácticamente como una sección rectangular de ese mismo ancho, solo que me estoy ahorrando todo este hormigón de aquí. ¿Qué sucede? Que cuando tengo un tramado de nervios cada 70-80 centímetros y dispongo aquí un pilar, luego si analizo los momentos flectores que se me producen en esa zona de ahí, pues sí, tengo momentos, si dibujo un eje y ahora bato el diagrama de momentos me hace una cosa así. ¿Qué se hace? Claro, cuando tengo un momento negativo, la capa comprimida es solo esto. No me sirve el reticular cuando estoy cerca de un pilar porque tengo momentos negativos que me están traccionando arriba y comprimiendo abajo, de tal forma que solo tengo compresiones aquí. Entonces, ¿qué se hace? En las proximidades del pilar se ponen ábacos, que es que no pongo el casetón, quito el casetón y macizo todo el ábaco. De tal forma que cuando tengo un momento negativo, todo esto está relleno de hormigón y tengo toda la zona comprimida disponible para comprimir y traccionar arriba. Como es de esperar, los armados a positivo en centro de vano y a negativo cerca de pilar, tanto en un sentido como en el otro. Abajo en centro de vano y a negativo cerca del pilar, respondiendo a los diagramas de momentos, ya sea en un sentido o en el otro. Los reticulares también tienen una relación de 1 a 20, más o menos. Hay predimensionados, tengo sendas discusiones con el doctor de la Fuente sobre este tema, pero hay predimensionados más apurados. Si el recuadro es externo, tengo menos esbeltez que si es interno, porque tengo continuidad en los dos lados, pero más o menos una relación 1 a 20 es una relación adecuada para predimensionar este elemento estructural. Siguiente, las losas. Es el mismo concepto, pero sin el ahorro del espacio ese, que este casetón puede ser recuperable o no. Es que tenía una diapositiva en donde se veían los casetones recuperables y el acabado de un elemento no recuperado, pero la he borrado sin querer. Y esto es la ferralla de una losa. Esta losa no sé si es de cimentación, parece de cimentación, pero bueno, para el caso tiene el mismo aspecto que una losa de forjado. Y una losa mixta de acero, pasa por favor al siguiente forjado, es esto de aquí, esa chapa grecada que os estoy comentando, a flexotracción y el hormigón a compresión. Y tengo una sección mixta acero-hormigón si le pongo conectores. Puedo no ponerle conectores y sencillamente plantear esto como una viga de acero y esto como una chapa grecada, que es una superestructura, porque es estructura principal y estructura secundaria. Esto también sirve para hacer forjados que uno pisa o que un coche pisa.